Muchas indicaciones para mi gusto, Sí, ¿no? muchas Muy indicaciones. buenas noches. Buenas ¿Cómo le va? noches, ¿qué tal? ¿Cómo andás? están? Bien, buenas noches. ¿Todo bien? Bien, Bueno. digo, muchas indicaciones. Sí, Entren hablando, sí, porque sí, si no sí. dejan un bache, un vacío. Sí, Sebastián Sorsi sí. nos tiene... Nos Así es. hacen hacer todo un acting, ¿no? Así es. Para Bien. el ingreso, para el inicio. Bueno, Este es el programa La Pampa Hoy, dedicado a las políticas públicas precisamente de nuestra provincia. Y como es habitual, con mucho ánimo de poder transmitir y de entender Sí. muchas cosas de lo que es la gestión administrativa. sí, señor. Bueno, sí, hablas de gestión administrativa y el primer invitado que tenemos esta noche es el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia. El contador Wisterfeld, Sí. que nos va a explicar, entre otras cosas, qué es la coparticipación. Sí, Porque claro. muchos hablamos, Sí. hablamos, pero no lo entendemos bien. Le pedimos un pizarrón didáctico. Así Exactamente, que, incluso que sea técnico para conocerlo, porque tiene mucho de contenido político también, Sí. ¿no? Y es el sentido que se le ha dado en los títulos que hemos visto últimamente en la prensa, bueno, en los programas y todo de nuestra provincia. Sí. Bueno, y ya que nos metimos de lleno a los temas, el segundo tema que tenemos hoy, yo lo voy a plantear, me parece como una fiesta, porque es un programa que tiene ya muchos años de política pública, creo que ya es una política de Estado. Exactamente, en 30 la años provincia, tiene. 30 años de existencia del Provida y creo que ya este año por lo menos lo han tomado como una gran celebración porque precisamente por los 30 años y por los resultados que viene dando. ¿no? Así es, y además la importancia que es que abarca todas las franjas etarias Sí. en la provincia de La Pampa, o sea, desde las primeras infancias hasta los adultos mayores. Exacto, Así que exactamente. vamos a hablar con Graciela Salvini al respecto. Perfecto. Bueno, esto es La Pampa Hoy, estamos en vivo. Sí, claro. Para aquellos que por ahí no lo sepan, tenemos un número de WhatsApp, pueden mandar mensajitos 2954 29 66 86, recibimos los mensajes, transmitimos, trasladamos y se responden las preguntas que hagan a través de esa línea de WhatsApp. ¿Sí? ¿Cómo seguimos? Y presentándolo al ministro. Bien. Porque está con nosotros ya. Buenas noches, ministro Wisterfeld, gracias por venir. No, por favor, buenas noches y gracias por la invitación. Sí. Bueno, Además tiene sesión seguida hoy, porque viene obviamente de su despacho a la mañana y después Sí. tuvo la asamblea de Pampetrol. Sí, un Exacto. día largo. Sí, pero bueno, ya estamos culminando. Supongo que esto de la coparticipación lo habrá explicado en los últimos días más de una vez, pero... Varias veces, pero bueno, se explicará las veces que sea necesario para tratar de explicar el proyecto de ley que hemos remitido a la Cámara. Bueno, y no será el único tema. No. Vamos a hablar de Claro. distintas actividades económicas, de estos tiempos, esta inflación y demás, que no sé si se puede hacer mucho desde acá, pero por lo menos acompañar a la producción. Sí. Muy bien. Y además si se puede explicar dentro de lo que le vamos a preguntar, es esto que reclaman los jubilados y pensionados por las cajas del Instituto de Seguridad Social. ¿Por qué no pueden cobrar en forma simultánea los aumentos de los saberes, en este caso, con los salarios de los activos? Bueno, Perfecto. muchos temas ¿Cómo no? planteados. Sí. Bueno, como les dijimos, hay un número de WhatsApp, 2954 29 66 86. Hacemos un corte brevísimo y ya empezamos a charlar con el ministro de distintos temas. Bien, ahora sí, nos acomodamos. Guido Wisterfeld, sí, economista. Sí, ministro de licenciado en Economía. Economía. Sí, ministro de Economía, Hacienda y Finanzas. Hacienda y finanzas, sí, Exactamente. no es economía. Bueno, Exacto. empezamos, si te parece, con el tema coparticipación, porque la semana pasada se presentó una nueva ley, un nuevo proyecto de ley, está en la legislatura, pero ¿qué es la coparticipación? Porque empezamos todos a hablar de coparticipación. No sé si todos sabemos de qué se trata. Bien, sí, la semana pasada presentamos el proyecto y indudablemente por la importancia que tiene que ha levantado el revuelo que ha levantado entre quienes se sienten perjudicados o quienes no les es suficiente y aquellos que sí lo han aceptado. El régimen de coparticipación, que es lo que trata la nueva ley, es el sistema mediante el cual se distribuyen los recursos, nada más ni nada menos. El régimen de coparticipación, tenemos una coparticipación primaria, que es la que distribuye los recursos que ingresan a la provincia, o lo que ingresa de nación y lo que recauda la provincia, entre provincia y municipio, y después está la coparticipación secundaria, que es cómo se reparte entre los municipios.
todo lo que va a la masa coparticipable es el 51% de todos los ingresos que vienen de Nación, que no sea con un destino específico, y el 100% de lo que recauda la provincia en ingresos brutos, inmobiliarios, con algunas afectaciones que tiene muy pequeñas, pero todo eso conforma la masa coparticipable, la bolsa que le decimos, y de ahí entra la coparticipación, que es lo que estamos discutiendo ahora, que es de esa bolsa un 74% para provincia, un 18% para los municipios, un 5% para un fondo que también va para los municipios, un 2% para el FODECO, que es un fondo que maneja asuntos municipales, y un 1% para adelantos para desequilibrio financiero. Eso es lo que compone la masa que se distribuye. Ahora, ¿con qué criterios se fija la distribución, Wisterfeld? Hay diferentes criterios. Tenemos, por ejemplo, un 20% de población, y indudablemente es un criterio de acuerdo a la población. Tenemos los criterios distributivos, en 5% en partes iguales, de esa bolsa el 5% en partes iguales. O sea que hay diferentes criterios y son los criterios que debemos equilibrar para mantener que todos tengan su cuota parte. Por ejemplo, ahora, el fondo poblacional indudablemente es un criterio de acuerdo a la población, estrictamente de acuerdo a la población. No hay un criterio redistributivo ahí, como sí lo hay en el FOCOCO. En el 5% del FOCOCO... ¿Qué es el FOCOCO? El FOCOCO es el fondo que se creó, que es... El coeficiente es la inversa a la población, es justamente para tratar de que le inyecte una masa más grande de dinero. Sí. No estamos en la cátedra, ¿eh? No, sí. Queremos entenderla. Fondo compensador Claro. coparticipable, así se... Ese fue creado en el año 2009, que era justamente para beneficiar a los municipios más chicos. Correcto. Bien. Es la inversa a la población, o sea que por habitante los municipios más chicos reciben más. Ese fondo es netamente distributivo, porque el régimen de coparticipación indudablemente es una política de redistribución también. No podemos distribuir todo por número de habitantes, porque si no estaríamos inyectando toda la masa de dinero donde está concentrada la población. Si nosotros lo trasladamos a nivel nacional, La Pampa, que somos el 0,8% de la población a nivel nacional, no recibiríamos muy poco en comparación de lo que estamos recibiendo. Estamos recibiendo desde Nación el 1,9%. Indudablemente ese concepto es redistributivo para que en la provincia de Pampa podamos llevar a cabo las políticas públicas que se están llevando a cabo. Yo consulto desde la ignorancia absoluta. Sí. Un vecino de Jacinto Arauz, pongamos un nombre, ¿no? ¿Por qué le tiene que interesar o en qué le afecta su vida cotidiana el tener más o menos coparticipación? ¿Por dónde le llega todo esto que dice que manda Nación? ¿Eso también se distribuye a los pueblos? Sí, eso conforma la masa coparticipable, y al vecino de Arauz le tendría que interesar, y mucho, como a todos los vecinos, porque es lo que recibe el municipio para funcionamiento. Para funcionamiento, para el pago de salario, para obras, etcétera, etcétera. Todo es el principal recurso que tiene el municipio, más allá de que tiene también el cobro de los tasas, contribución de mejora. Indudablemente el principal recurso que tienen los municipios es la coparticipación. Por eso le debe interesar, y por eso cada intendente pelea por lo que le corresponde o por lo que él cree que le corresponde, porque indudablemente depende de la obra de gobierno de lo que va a recibir. Ayúdenme a pensar, por favor, o entenderlo. Sí. Un intendente me dijo una vez, no, nosotros, esta municipalidad tiene gomería, estación de servicio, canal de televisión por cable, radio, porque nos ayuda para la coparticipación. Sí. O sea, servicios que debieran ser del sector privado, que lo explota el municipio. Bueno, ese fue uno de los puntos en el cual se empezó a trabajar en modificar la ley de coparticipación en el año 2017-2018, cuando se recorrió toda la provincia, nos reunimos con todos los intendentes. Una de las principales quejas era justamente la incidencia que tenían los recursos no tributarios que informaban los municipios para elaborar el índice de coparticipación. Vamos a hacer un poco también vamos a explicar qué es. Sí. Para conformar el índice de coparticipación de todos los municipios, se conforma con lo que recaudan en vehículo, que lo informa la Dirección General de Renta, con la población, que la informa Estadística y Censo, con lo que se recauda de inmobiliario, que lo informa Catastro y Rentas, y a su vez con los recursos propios. Los recursos propios lo informa cada municipio. Bien. Es todo lo que recauda. Justamente,
muchos municipios empezaron a informar lo que recaudan en concepto de actividades comerciales. Esa fue la principal queja, por eso esta ley, que desde el punto de vista del Poder Ejecutivo es una ley muy importante, no solo el fondo poblacional, sino también tiene aparejada otra serie de medidas que van a corregir las diferentes fallas que nosotros veíamos en la ley de coparticipación vigente. Una es esa, pone un tope a los recursos no tributarios, porque veíamos que año tras año incorporaban cada vez más actividades comerciales en detrimento del espíritu que es las tasas y contribuciones. Claro. Te puedo dar ejemplos. Que se llama tasa, no impuesto municipal. Claro, tasa y contribución de mejora. Pero si nosotros vemos del informe que lo pasa cada municipio, que no es ilegal porque lo permitía la ley, por eso ahora modificamos la ley para ponerle un tope. Había estaciones de servicio, geriátrico, feedlot, panadería, TV por cable, bueno, infinidad de actividades comerciales que no está mal que el municipio lo preste en algunos casos donde el privado no llega. No estamos en contra de eso. En algunos casos donde se produce lo que nosotros los economistas decimos la falla de mercado, donde el privado no llega a prestar ese servicio, está bien que el Estado lo preste y le brinde ese servicio al contribuyente. Pero bueno, justamente la ley ahora le pone un tope a eso para tratar de eliminar esa distorsión. O sea que ya no van a estar más todas estas actividades que sobre todo son de municipios más pequeños, ¿no? Sí, van a estar, van a estar, por eso reconocemos que el Estado lo debe prestar, pero se le pone un tope para que no se vaya acrecentando esa desigualdad que se producía con respecto a los recursos tributarios y que era una de las principales quejas de casi la totalidad de los intendentes. Muy poco era que veían cómo era una carrera a ver quién informaba más recursos de actividades comerciales para aumentar su índice de coparticipación y se producía un subsidio cruzado. Bien, también yo he escuchado a algún intendente decir vendimos terrenos un año, entonces la coparticipación creció. Después al año siguiente no teníamos más terreno para vender y la coparticipación bajó. ¿Eso es un caso similar? Sí, bueno, ese es otro de los puntos que nos han planteado los intendentes en su momento, que veían que de año a año, porque todos los años se determina el índice de coparticipación en la provincia. Todos los años cambia. Y todos los años cambia, entonces había casos que aumentaban un 25% o disminuían un 25%, con lo cual era muy difícil proyectar a mediano y largo plazo. Bueno, en el proyecto de ley que hemos remitido a la Cámara, la variación de los índices va a establecer por el promedio de los últimos 3 años, con lo cual atenúa la subida y la bajada y le permite proyectar o hacer proyecciones a más largo plazo de acuerdo a los ingresos que ellos van a tener, porque, como te vuelvo a repetir, es el principal fuente de ingreso de una municipalidad o comisión de fomento. Tal vez sea un disparate, pero me parece gestión comunista con resultado capitalista. Puede ser, sí, puede ser. Dijo, porque si toda la actividad privada que estamos mencionando está a cargo de la gestión municipal, parece eso, ¿no? Una gestión comunista con resultado capitalista, porque tiene que tener un resultado positivo. Bueno. Sí, pero te vuelvo a repetir, no estamos en contra de eso, sabemos en los casos que hay falla de mercado y el Estado debe estar presente, porque si no, indudablemente, quienes viven en ese lugar no les llegaría el servicio que el privado, por cuestión económica, o el mercado, por cuestión económica, no lo presta el servicio. Bien. La semana pasada, como dijimos, se presentó esto ante los intendentes. Fue el propio gobernador Silioto quien lo explicó. Nosotros tenemos un recorte de esa explicación. Vamos a sumarlo, el video, porque vamos a seguir sumando claridad sobre este tema. Lo escuchamos. Silioto, el video número 1, por favor. Ya lo habíamos adelantado, de que la decisión política era que el gobierno provincial aumentara los recursos a coparticipar. Lo que llamamos técnicamente la coparticipación primaria, o sea, es cuánto se distribuye. Después, la coparticipación secundaria es cómo se distribuye. Y a partir de ahí aparecen los distintos índices en virtud de cada uno de los fondos que integran esta ley. Hemos tomado una decisión realmente trascendental, que es aumentar la coparticipación. O sea, aumentar la coparticipación primaria. Aumentar los recursos que en forma automática van a comisiones de fomento y a municipios y que hoy son recursos del gobierno provincial. A todos los fondos que ya existen se agrega un nuevo fondo. Es el Fondo Adicional de Distribución Poblacional,
que es de carácter permanente y con recursos provinciales. Las particularidades: se incrementa la participación de municipios y comisiones de fomento en la masa coparticipable, que también son de transferencia automática. Equivalen a 3.500 millones de pesos, según los valores que ya estamos proyectando en la elaboración del proyecto de presupuesto 2024. Este nuevo fondo de 3.500 millones de pesos se distribuye exclusivamente por población. De esa manera, ustedes saben bien que, lo han dicho los intendentes, hoy la inequidad golpea a las ciudades y localidades con mayor cantidad de habitantes, y esto es lo que morigera ese impacto, pone un freno a la actual inequidad y empieza un camino virtuoso para encontrar un escenario mucho más equitativo. Bueno, básicamente esto, se crea este nuevo fondo dentro de la ley de coparticipación, el Fondo Adicional de Distribución Poblacional. Permanente y de la provincia. Sí, sí. Permanente, que se actualiza con cada ley de presupuesto porque es un porcentaje de la masa coparticipable y basado estrictamente en un criterio devolutivo. De acuerdo a la cantidad de habitantes, cada municipio, comisión de fomento, va a percibir la masa de dinero. Y de ese fondo todas van a percibir más o Todas, menos. sí, los 80 municipios y comisiones de fomento van a recibir de acuerdo a la proporción que tiene cada uno de ellos con respecto a la población total de la provincia. Te doy un ejemplo, porque es el que Sí. se está hablando. Santa Rosa tiene el 33% de la población, de acuerdo a las últimas estimaciones estadísticas y censo, le va a corresponder el 33% del fondo de los 3.500 millones. Correcto. Bien. A propósito de Santa Rosa, y es inevitable preguntárselo, Wisterfeld, las observaciones que hace el municipio de Santa Rosa, ¿son de carácter técnico o político? Si me pregunta a mí, desde el punto de Sí, a vista... usted le pregunto. Sí, desde el punto de vista técnico, creo que están equivocados, sí, desde el punto de vista técnico, porque indudablemente la gran beneficiada de Santa Rosa, es cierto que Santa Rosa en el año 2012 tuvo un 29% de coparticipación, hoy tiene un 24,5%, pero históricamente tuvo alrededor del 28%. Pero supongamos que el 29%, la diferencia, que el objetivo que pretende llegar a Santa Rosa son 4,5 puntos. Con este fondo poblacional le estamos devolviendo el 41% de esa diferencia, de un solo saque y a partir del 1 de enero. Y a su vez, otras medidas que se toman indirectamente benefician a Santa Rosa. Por ejemplo, poner un tope a los recursos no tributarios. Santa Rosa es el municipio que menos recursos no tributarios tiene. Tiene 0,7, creo. Es ¿Cuáles todos serían? recursos tributarios. Un ejemplo de un recurso no tributario, ¿cuál sería? Es la actividad comercial, todo lo que tiene bien. actividad comercial. Santa Rosa no tiene, con lo cual esa medida le impacta directamente. Por eso el gobernador recién en el video decía que es el puntapié inicial para un camino de empezar a equilibrar esa distorsión que hay. Indudablemente, los 4,5 puntos que reclama Santa Rosa de un día para el otro no se van a restituir. Creo que decían el ejemplo que pusieron o en el comunicado de prensa o en los diarios salió, quieren arreglar un enfermo terminal con una curita. Y yo le contesto que no, el enfermo terminal no se lo cura de la noche a la mañana, se lo cura haciendo medida paliativa que gradualmente lo van a ir curando. Esta es una medida paliativa muy importante, porque te vuelvo a repetir, se le está devolviendo el 41% de lo que ellos reclaman a partir del 1 de enero. Y con las otras medidas indirectamente van a ir recuperando la otra parte. No negamos que el reclamo de Santa Rosa, que hay una distorsión de acuerdo al número de habitantes, indudablemente el fondo poblacional va en ese sentido de corregir esa asimetría que se estaba produciendo. Bien, quiero que nos detengamos acá porque estamos hablando de municipios grandes y al día siguiente de que el gobernador se reunió con todos los intendentes, estuvo en General Pico y ahí la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, es muy clara también en cómo se perciben estos fondos y cómo se percibirán en los municipios más grandes. Pico es la segunda ciudad de la provincia de La Pampa. Vamos a escucharla. La intendenta Fernanda Alonso, por favor. Una decisión política del gobernador de elevar a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifique justamente esta ley vigente que tenemos en referencia a la coparticipación, la 1065,
Entiendo que es una ley posible, una ley que a nosotros nos va a dar la posibilidad justamente a los municipios grandes de romper con esa desigualdad que se viene dando de manera sostenida por la implementación de otra ley posterior que existió, que generó un fondo compensador complementario, que es el FOCOCO, que estaba pensada y programada en función del contexto dado del momento para compensar las desigualdades que se daban al revés, entre los municipios grandes a los pequeños. Lo que entiendo que hizo el gobernador es generar un fondo adicional, poner más dinero a la torta coparticipable, y eso nos favorece exclusivamente a los que tenemos más población porque el índice repartidor es justamente por población. Entonces, es un punto de inflexión, es la posibilidad de seguir perfeccionando la ley. Todas las leyes son perfectibles. Yo creo que es la posible y le voy a pedir a los legisladores de General Pico que nos acompañen en ese sentido, porque entendemos que esta es la posibilidad que tenemos las localidades grandes de empezar a recuperar lo que hemos perdido en el tiempo. Es la igualdad, la equidad que necesitamos para que cada localidad de La Pampa tenga los mismos servicios que ciudades grandes y pequeñas, y cada habitante que decida vivir donde decida vivir acceda a los mismos derechos. Así que es una ley que a General Pico favorece porque va a incrementar en el 2024 en números reales, estamos hablando de 640 millones de pesos más en el año. Bueno, creo Claro. que trae bastante Sí. más claridad, ¿no? Sí, De sí. lo que ella señala. Sí, indudablemente el fondo poblacional está destinado justamente para beneficiar a las poblaciones más grandes. Las 6 poblaciones más grandes, que son Santa Rosa, Pico, Hacha, Castex y Toay y 25 de Mayo, se llevan el Sí. 66% de los 3.500 millones. Claro. Pero bueno, está pensado en esa idea, y justamente ellos, por eso Fernanda dice lo que dice, que Pico ve con gran agrado el nuevo proyecto de ley. ¿Que es una ley perfectible? Por supuesto, toda ley es perfectible, pero creemos que es un gran puntapié, y otra de las características, le da mayor institucionalidad, porque todos los informes que van a mandar los municipios y comisiones de fomento van a tener la aprobación del organismo de control correspondiente. Cada municipio va a tener que tenerlo aprobado por el Consejo Deliberante y todas las comisiones de fomento por el Tribunal de Por el Cuentas. Tribunal de Cuentas. Porque Sí. justamente también es una cuestión muy importante que le da mayor fiabilidad y mayor control institucional a esta ley. Bien, bien. Si mal no recuerdo, a ver si entendí bien, habló también, en respuesta a la postura de la Municipalidad de Santa Rosa, el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Shanton, 1.200 millones más para esta capital. Sí, Santa Rosa aproximadamente 1.200 millones solamente desde del Fondo Nuevo Poblacional. Sí. Pero indirectamente Santa Rosa se va a ver muy beneficiada con el tope que se le pone a los recursos no tributarios, porque era la gran perjudicada Santa Rosa y otros municipios que no tienen actividades comerciales, cada año veían disminuyendo su índice. Claro. Claro, claro. Bueno, esto es un proyecto de ley que está en la legislatura y será tratado próximamente. ¿Saben cómo viene? Fue remitido la Sí. semana pasada a la legislatura. La idea es que sea tratado, que sea debatido, consensuado, y también tenemos la esperanza que salga este año. Tal como está redactado el proyecto es para que entre en vigencia el 1 de enero del 2024. ¿No chequearon a la oposición? No se ha chequeado la oposición, por lo menos desde el Ministerio de Hacienda no. Sí se ha presentado ante los intendentes, y te doy un ejemplo. En la reunión de intendentes habló Hugo Kenny de Victorica, Sí. la intendenta de Eduardo Castex, Castex, que es oposición el intendente también. de General Hacha, que son de la oposición Sabarot, sí. y han apoyado todos el proyecto de ley. No así los legisladores, pero creo que ellos van a bajar a sus legisladores su posición con respecto a la nueva ley. Bien. Sí, incluso ya hubo alguna charla dentro de los intendentes, no solamente en funciones, sino los electos de la Unión Cívica Radical aquí en Santa Rosa para analizarlo, ¿no? Bien. Sí. Y si no se aprueba este año, no se puede aplicar. A No se partir del aplicaría, 2024. seguiríamos con la ley que está vigente, pero sería una lástima y perder una oportunidad, que te vuelvo a repetir, una ley muy buena, superadora,
que es perfectible, pero creo que trae soluciones a varios de los puntos que los intendentes nos expresaron en su momento que querían mejorarla. Es que ya es el tercer proyecto que se presenta, ¿no? Es el tercer proyecto con la característica de este, principalmente, que nadie pierde. Indudablemente, cuando se toca la masa que reciben los municipios, así reciba un peso de menos, ese intendente iba a expresar su disconformidad. No. La característica que tiene este proyecto de ley es que nadie pierde justamente por la masa de dinero que se inyecta desde los fondos de libre disponibilidad que tiene provincia. Claro, claro, se le agregan fondos, Claro, no se le saca. por eso es indudablemente la aceptación que tiene, porque más allá de que sea una ley desde el punto de vista legal perfecta, si alguien recibe de menos, indudablemente se iba a quejar con toda razón. Obvio, obvio. Bien, Sí. ¿coparticipación está? Estaría. Estaría. Tenemos Falta. más temas, pero bueno, no. Sí. Avancemos con otro. porque- Con dos temas. Por mi parte, bueno, lo había adelantado en el copete del programa, ministro. Por una parte, ¿por qué no es posible la liquidación en simultáneo de los incrementos salariales, cláusula gatillo, por ejemplo, tanto para los activos como para los pasivos, para los jubilados y pensionados? Bien. Que igualmente lo cobran, o sea, al mes siguiente, pero lo cobran. Sí. A ver, le voy a tratar de explicar. La semana pasada salió un comunicado del directorio del instituto, creo, Muy explicándolo. técnico, muy Sí, técnico. pero explicando más en términos de detalle todo lo que hay que hacer. No se puede cobrar en el mismo momento que los activos por la movilidad del sistema jubilatorio. Los saberes de los jubilados tienen movilidad que ellos reciben los mismos aumentos que reciben los activos, con lo cual tienen que cobrar sí o sí los activos, porque eso se hace un coeficiente. Luego que cobren los activos, mediante un mecanismo que está establecido legalmente, se hace un coeficiente que se informa al instituto, y el instituto realiza el proyecto de decreto correspondiente que firma luego el señor gobernador y se le aplica ese incremento a los activos. No podría ser al mismo tiempo porque indudablemente tienen que cobrar los activos para que ese aumento por la ley de movilidad que tienen los pasivos, que es los mismos aumentos que tienen los activos. Vemos que es cierto que, y entendemos al sector pasivo que quiere cobrar cuanto antes en virtud de la inflación que hay. Pero bueno, nos estamos ocupando todo el andamiaje que hay desde el momento que cobra el activo para depositárselo en tiempo y forma al pasivo 20 días después que lo cobra el activo, es un andamiaje muy técnico, como vos decías, Carlos, y muy complicado, y se está trabajando para que el día 20 de cada mes lo tengan depositado. Sí, Bien. lo cual ocurre, sí. Y otro punto que tiene que ver con el sistema previsional. Usted dijo que está la posibilidad, o que existe, un déficit de 30.000 millones de pesos en las cajas del Instituto de Seguridad Social para este año. ¿Se terminan las cajas? No, mira, es cierto que ese es el déficit estimado, el déficit lo proyecta el Instituto de acuerdo a la inflación, es el déficit, pero ese déficit lo aporta, se detrae el 15% de la coparticipación, por una ley que fue en el 2016, una decisión de política del ex gobernador Carlos Berna, que cuando Nación empezó a devolver el 15% que se había detraído en su momento, sacó una ley que vaya todo al instituto para sostener el déficit. La provincia o los municipios que somos socios de la coparticipación le transferimos al instituto para que pague en tiempo y forma las jubilaciones. Luego viene ANSES, hace una auditoría y nos reconoce ese déficit. Correcto. Por ejemplo, hará un mes atrás firmamos por el año 2020. Por eso lo cobramos luego, pero para que los jubilados en tiempo y forma cobren los haberes jubilatorios con el aumento correspondiente, lo pone la provincia y los municipios, Sí. Que este año va a ser alrededor de entre 28 y 30.000 millones. Estamos en un contexto, en una coyuntura de inflación. ¿Se puede hacer algo desde acá, desde esta provincia, para soportar, sostener? ¿Qué se hace? Porque no nos compete tampoco, ¿no? Sí, desde esta provincia, desde nuestro punto de vista del Ejecutivo Provincial, es muy poco lo que se puede hacer con respecto al nivel de inflación. Indudablemente, a nivel macro, nosotros no podemos intervenir. Lo que sí podemos intervenir es que, por ejemplo, los salarios de los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación. Estamos con las cláusulas de gatillo, ahora próximamente nos empezamos a reunir
para la pauta salarial del segundo semestre. Sí. Y la política del Poder Ejecutivo es que los salarios de los empleados públicos, siempre que las posibilidades financieras lo permitan, por supuesto, no vamos a tomar decisiones que comprometan la situación de la provincia, pero siempre que la posibilidad financiera lo permitan, los salarios de los empleados públicos en este contexto inflacionario trataremos de que no pierda la inflación y consecuentemente también los jubilados. Porque así como se le aumenta, como estábamos explicando recién, como se le aumentan los activos, consecuencialmente van a los pasivos. Y bueno, y todo lo que indirectamente también está atado a los salarios de los empleados públicos, médicos residentes, pensionados, el personal del instituto privado que son subvencionados, los médicos contratados por la 1420, etcétera, Sí. etcétera. Todo ello, lo que se puede hacer desde este punto de vista es que no pierdan frente a la inflación. Ministro, ya nos está haciendo señas Mariano que tenemos que cambiar de tema con otra invitada que tenemos esta noche. Pero a caballo de lo que dice Laura precisamente, e incluso lo he dicho en el programa de la mañana por esta pantalla, que me llama la atención la cantidad de licitaciones que convoca el gobierno de la provincia. ¿Con qué plata? Y como dice Laura, en este proceso inflacionario. Sí, bueno, gracias a Dios, son las dos grandes erogaciones que tiene hoy por hoy la provincia, que es la masa salarial y el nivel de obra pública, sobre todo en obras públicas, Sí, me hablas, sí, Carlos, sí. es un nivel histórico, creo, de obra pública, es mucha con aportes del gobierno nacional, pero también es histórico el monto de rentas generales que se destina a obra pública. Y sí, indudablemente, lo que es del gobierno nacional, tenemos la facultad nosotros de anticipar de rentas generales. La solvencia financiera que tiene la provincia le permite que, ante un retraso en los envíos de Nación, la provincia le permite, le adelanta al organismo que licita, IPA, Vialidad, Obras Públicas, para que la empresa cobre en tiempo y forma. Por eso es, históricamente, también es una seguridad que da la provincia de La Pampa ante las empresas que pueden ofertar y no van a ver comprometido financieramente la obra que ellos están realizando. ¿Hay ahorro anticíclico? Tenemos ahorro anticíclico, gracias a Dios se mermaron una parte en la época de la pandemia, que justamente para eso están los ahorros anticíclicos, ante cualquier eventualidad que esté la disponibilidad financiera para hacer frente. Y los ahorros anticíclicos también son también para hacer adelantos cuando las remesas de Nación no vienen en tiempo y forma. Con esos ahorros anticíclicos nosotros que estamos adelantando y después lo recuperamos. Bien, bueno. Claro, sí, todavía quedan tantos temas. Quedaban varios temas, pero ya dijo que paritarias pronto, próximamente, porque están los gremios también solicitando. El Banco de la Pampa como buque insignia de la administración de la provincia, la relación con los gremios. Sí, quedaron algunos temas. Temas. Otro de los puntos importantes que se destina una partida importante es el subsidio tasa a través del Banco Pampa. Claro. Que no solamente... Que abarca distintos sectores también. Exacto, no solamente es obra pública, sino también hay un enfoque muy productivista del Poder Ejecutivo a través del subsidio tasa del Ministerio de Producción, pero también tenemos ICOMEC, el FOAPAM. Bueno, ICOMEC hoy ha dado a conocer números de exportaciones. Sí. La verdad, un récord. Sí, ahora todo este nuevo programa de promociones que saca el Banco de la Pampa a partir del próximo viernes. Por supuesto. Así es. Bueno, muchas gracias, ministro, por haber venido, por habernos explicado a estos temas que por ahí nos resultan tan lejanos, ¿no? Y tan además, cercanos al mismo tiempo, porque todos vamos al supermercado. Hemos aprovechado un ministro que todavía está calmo. Sí. Se va a poner ansioso. ¿Sí? Sí, con esto de Cavani en Boca y todo eso. Entonces, nos está metiendo presión. Buen refuerzo, refuerzo de jerarquía. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno. Ya estamos con Graciela Salvani hablando de lo que es, como le explicaba hace instantes, una de las políticas de Estado de 30 años ya que tiene la provincia de La Pampa, como es el Provida. Ya volvemos. Bueno, ahora estamos con la subsecretaria de Políticas Sociales, Graciela Salvini. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar y gracias por el lugar. Gracias a ustedes por darle vida nocturna a este lugar también. Sí. Es una de las que tienen sus oficinas acá, y el equipo de trabajo. Sí. Así es. Perdón, Graciela, pero me parece apropiada la pregunta porque la hemos abordado muchas veces. Ustedes que conocen la historia, que vienen diariamente a este edificio,
¿Existe el fantasmita de una chica? Yo no lo he visto nunca. Hay otros que dicen que sí haberlo visto. Hay gente que hace muchos años que integra los equipos y lo han visto. Sobre todo la nena que dicen, pero Sí, la verdad que honestamente yo no he escuchado ruidos, más que los ruidos urbanos propios de la ubicación del edificio. Pero bueno, hay gente que Ya, lo ve, ya que está. dice que ve... Anecdótico, anecdótico. Sí. Sí, Bueno. ¿qué es un plan, Graciela? Un plan es la suma de una serie de políticas sociales, el plan Provida, que se transforma hoy, es eso, la suma de políticas sociales que hace a una política pública que tiene el gobierno provincial. Para ejemplificarlo y para que la gente lo bien interprete, es, por ejemplo, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencias y Familias, tiene, digamos, esto que vos explicabas al inicio del programa, el plan Provida te suma, te brinda la posibilidad de vacancia, como decimos nosotros, a partir de los 45 días en adelante, o de los 2 años y medio, digamos, en plena colonia de vacaciones, como se conoce en las localidades, todo lo que es la primera infancia, después las adolescencias, las juventudes, las personas mayores, que con perspectiva de género ahora las denominamos esto que estábamos tan habituados a decir adultos mayores, las personas mayores, digo, y las cuestiones vinculadas a la perspectiva de género en todo el espectro, en todos los grupos etarios. Incluso políticas inclusivas. El espíritu del Provida cuando nace, a mí me tocó ser en aquel momento una de las líderes con formación. Yo vivo en Toay y en aquel entonces estaba Estela Maricoya, conocida como claro. Pichi. Sí. Y yo me acuerdo que el espíritu... Fue diputada provincial. Sí. Exacto, tuvo varios cargos. Pero uno dice Provida en Toay y es imposible no remitirlo a Pichi. Y la verdad que en ese momento cuando nace el programa Provida, que nace con su esencia de inclusión y de recreación e intercambio deportivo, fue muy acertado porque teníamos que formarnos los líderes. De hecho, había que armar la carpa, tenías los módulos de capacitación a vida a la naturaleza. Claro, porque al principio estaba más emparentado con la colonia de vacaciones. Claro, de hecho en las localidades se vincula mucho, digamos, su esencia a lo que era la colonia. Y nace en su espíritu destinado obviamente a la población con mayor vulnerabilidad social. Y la verdad que transcurrido el tiempo, en muchas localidades es la única oferta que hay para toda la población. Claro. Entonces, digo, esta es la riqueza de una política pública que viene a generar inclusión, que viene a generar, digamos, el espíritu de descentralización y adecuación en el territorio, ¿sí? Y la formación del recurso humano, porque eso también permite en cada una de las localidades y comisiones de fomento poder ayornar los lineamientos de las políticas sociales que hacen al Plan Provida, de acuerdo a la realidad del territorio. Y esto es re importante. Yo digo, te hablaba hace un momento de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencias y Familia. Uno de los, de esta gestión que yo rescato dentro del equipo y que rescatamos todo el equipo del Ministerio de Desarrollo es, por ejemplo, la propuesta que se hizo desde la Subsecretaría de Deportes para las localidades con menos de 1000 habitantes. Una serie de disciplinas deportivas que no era habitual por la cantidad, digamos, de población que tenía, y eso es un acierto, y eso es lo que permite Provida, ¿no? Ir pensando, ir ayornándose a las realidades de cada una de las localidades, respetando la diversidad, generando acciones transversales para quienes estamos en esta responsabilidad de llevar al territorio la acción, transformar esta política pública en acción, que haya un Estado presente, es sentarse con ese intendente o con ese presidente de comisión de fomento y sus equipos a ver de qué manera se implementa el Plan Provida en su localidad. Y me parece que eso
lo tuvo desde el momento uno, Provida. Entonces ha permitido, a través de los años, junto con la democracia, ir pensando distintas estrategias participativas, inclusivas y, como dice nuestro gobernador, con calidad y con accesibilidad, porque no es lo mismo pensar una política pública con el acceso, ¿sí? Porque la política te puede generar, decimos, la población de tal, pero sostener la población dentro de las actividades, que es la accesibilidad que tanto hablamos, es la que nos generan los equipos en territorio, con mucho acompañamiento provincial. Que además se da, me parece, esta particularidad, que no hay dos Providas iguales. No, jamás. Yo estuve 12 años en el municipio de Toay. Y cada vez que iniciábamos la planificación, se va tornando diferente, y esa es la mayor riqueza, porque la población es distinta, tiene características similares, ¿sí? en un territorio, en un municipio, pero tiene diferencias, ya sea por, el gran desafío que tuvo Provida en los últimos años es la diversidad, trabajar el derecho de la identidad, trabajar mucho las cuestiones vinculadas al cuidado. Todos necesitamos cuidados, pero no todos estamos en condiciones de generarlo. ¿No? Me parece. Hablaron el otro día, hablaban ustedes recién, hubo un encuentro, acceso a la información, al conocimiento, a la perfección, dentro de lo que es en este caso, y hablaban precisamente de infraestructura del cuidado. Pero también en esa oportunidad estuvo el ministro de Desarrollo de la provincia, como lo es Diego Álvarez. Lo vemos, hace un aporte más, por favor. Esto tiene que ver con el propio insumo de acción y reacción de lo que vamos generando con estos marcos de capacitación, de acompañamiento, de compartir también experiencias que se van dando en cada una de las localidades para retroalimentar y seguir de esa manera innovando en los distintos programas que tiene el Plan Provida, que hace que tenga una vigencia de más de 30 años. Y que lo que queremos y aspiramos, por supuesto, es que perdure por otros 30 años más mínimamente el plan. Hoy están convocados, que han venido muchos intendentes, intendentas, presidentes de comisión de fomento, los equipos técnicos provinciales, los equipos técnicos locales, y en esto tiene que ver de seguir dándole la posibilidad de seguir formándose, capacitándose, que creo que es uno de los insumos principales que tiene este plan. También rescatar y valorar y poner en relieve lo que han hecho todos los equipos de Provida durante la pandemia. Fue un equipo de toda la provincia que se siguió formando y capacitando aún en el aislamiento, y fue una de las primeras experiencias comunitarias de la vuelta a las actividades en burbuja con nuestros niños, nuestras niñas, nuestras personas mayores, que permitió sin duda hacer esa experiencia y transitarla adecuadamente. Y lo decía recién el ministro Álvarez y acotaba algo Graciela. ¿Cuáles son las capacidades estatales frente al COVID o cómo las desarrollaron? Bueno, fue súper interesante porque en momentos de aislamiento, en muchos lugares locales del territorio, en los municipios, digamos, en los pueblitos más chiquitos, quienes establecían los contactos con las personas mayores eran los referentes del Provida. Los líderes, las coordinadoras, fueron los que fueron generando todo un proceso de trabajo en red en el territorio altamente significativo, no solo por sumar a los cuidados de la salud de las personas, sino para mantener viva la fuerza de esa persona mayor que de repente no podía salir y que era el grupo etario más focalizado de alto riesgo. Pero además, a nivel provincial, lo que se pudo hacer es buscar aliados estratégicos, ¿no? Esto de la articulación de las políticas públicas en el territorio nos llevó a pensarnos de qué manera podíamos generar capital humano instalado y fortalecer los procesos que hay ya en el marco de Provida en las áreas sociales, en los municipios, y fue un aliado estratégico para nosotros la Fundación Banco de la Pampa.
que nos permitió hacer un conversatorio con personas mayores, que nos permitió a cada una de las subsecretarías pensar un dispositivo de formación para que cuando saliéramos de la pandemia y de los distintos niveles de pandemia que transitamos, nos reencontráramos con esa población y que no era lo mismo, porque indudablemente la pandemia deja un antes y un después en las políticas públicas y sobre todo en materia de políticas sociales, ¿no? Sí, claro. Esta mirada integral que tiene el Provida, inclusiva y de justicia social en el territorio, nos llevó primero a reencontrarnos como equipo en pensar dispositivos innovadores, porque cuando decimos de qué manera transitamos esta innovación, no es arrancar de cero, sino es ver las formas, los mecanismos, los modos en la cual nosotros llegamos a ese sujeto que está en el territorio, que son niñas, niños, adolescentes, jóvenes, la familia. El gran desafío que ahora estamos transitando es trabajar juntos a las familias pampeanas. Y me parece que la riqueza de la innovación es, después de este congreso que estaba hablando recién Diego, es también esta infraestructura del cuidado que siempre ha estado vedado, digamos, al rol masculino, pero que en la práctica todas las políticas de cuidado las llevan adelante, digamos, las llevamos adelante las mujeres, ¿no? Sí. El Provida, además, que no sé qué cantidad de gente tiene trabajando para el Provida en todo el territorio. ¿Qué cantidad de gente Mira, hay, más nosotros calculamos que hay más de 600 personas trabajando en Provida. Digamos, que se incrementa cuando viene como la época de promedio. verano? Como promedio. ¿Por Sí. qué? Porque el Provida tiene una instancia que es la de invierno y una instancia que la más alta es en verano, porque es donde vuelven, digamos, los adolescentes y las juventudes a su terruño, y muchas veces son ellos quienes también son líderes o quienes forman parte de este Provida. Pero equipos fijos, digamos, calculamos que es un promedio de 600. De hecho, en este congreso que tuvimos ahora, tuvimos alrededor de 320 personas y tuvimos 75 municipios presentes con comisiones de fomento, todos pensando bajo la misma lógica, cómo armarnos de herramientas, cómo intercambiar experiencia, que es un poco lo que decía nuestro ministro, y enriquecer, si te sirvió a vos, cómo puedo ponerla en mi localidad y cómo puedo generar una riqueza adicional para la población. Mi pregunta venía atada a que toda esa gente, más los que se suman en verano, sobre todo en colonias de vacaciones y demás, son capacitados permanentemente, no solo para poder desarrollar un juego o servir una merienda, sino que además para detectar situaciones de abuso, de violencia, porque también se da. Sí, de vulneración de derechos, porque a exactamente. veces uno detecta en ese ámbito, es como la escuela, digo yo, ¿no? Todos los ámbitos. Incluso tal vez más relajado que la escuela, porque Sí. estamos en un ambiente Claro. distinto y... Más recreativo, Sí, más distendido. Bueno, ese fue el gran desafío que tuvimos cuando recién Carlos preguntaba, en contexto de plena pandemia, es, digamos, Provida se fue adecuando a los distintos, lo que nosotros decimos, paradigmas de las políticas públicas. Cuando la provincia de La Pampa adhiere a la ley de niñez, a la 26061, todas las políticas públicas comenzamos a trabajar con la mirada de protección o restitución de los derechos de los sujetos. Entonces, digo, cuando estamos en esa perspectiva de trabajo, detectar la vulneración, la detecta el líder, la detecta el profesor, digamos, hay que hacer protocolos o guías de intervención, de qué manera comunico, qué hago, cómo protejo a ese niño o a esa niña, digo, ese trabajo... La verdad que ha sido un arduo trabajo de todos los equipos de las subsecretarías que comprenden el ministerio y también de equipos del gobierno provincial. Pero más significativo es el que está en los municipios, porque es el que está permanentemente con los sujetos en interacción. Entonces la responsabilidad nuestra es ver cómo acompañamos, cómo generamos condiciones para proteger ese derecho, y si visualizamos una vulneración de derechos, ya sea de una persona mayor, de alguien de la familia, de un niño o una niña, o de una persona con discapacidad, o esta cuestión de la identidad, que también se ve, esta cuestión de la diversidad,
cómo acompañamos esos procesos inclusivos, es el gran desafío que tenemos permanentemente y que nos insta tanto el ministro como el gobernador. Ellos dicen, y nosotros lo compartimos, es generar calidad permanentemente en las comunidades pequeñas, en las del norte, en las del sur, la del este y la del oeste, ¿no? Que sea una cobertura para todos y todas los pampeanos. Me parece que ahí, en esa línea nos encontramos, construimos, pensamos y también creemos que es menor el margen de error, ¿no? Entonces digo, nos merecemos siempre encontrarnos para la construcción. No hay una política con eficacia y eficaz, sino es con ese sujeto en el territorio. Por eso la participación activa de las personas en las localidades es fundamental. Mucha escucha, que es un poco lo que dice Diego, y mucha percepción en el interés de la población. Captar la necesidad y saber los intereses para correr ahí, digamos, el trabajo de articulación de las políticas. Complementando lo que decía Laura recién, por una parte, bueno, cuánta gente era la que estaba trabajando, 600 de promedio, incrementándose, incluso cómo detectar las vulnerabilidades. Del otro lado del mostrador, ¿a cuánto es el destino de todo este trabajo? 150.000 personas, más o menos. ¿150.000 personas? Sí. La mitad de la población de La Pampa. Sí. Sí, porque no te olvides que abarca hasta las personas mayores y las claro. familias. También dentro del Provida tenemos otro componente que es el Nutrir, que es el programa alimentario, y también tenemos, digamos, los programas deportivos, las escuelas deportivas. Entonces, esto que yo decía hoy al inicio, de que hablábamos que nace con un espíritu de focalizar solamente la población con vulnerabilidad social, digamos, la población que no tienen las posibilidades de ir a otros lugares, después eso se fue transformando y van todos los niños y las niñas, la verdad, que no ponemos vos sí, vos no. Entonces tenés, sobre todo en verano, una población que habitualmente no la tenés en otros programas sociales. Una trazabilidad intersectorial muy interesante, donde participan varios, muy significativa, con mucho impacto en el territorio. Por eso la inmensa responsabilidad de este ministerio y que permanentemente estamos, la verdad que trabajamos muchísimo. Laura Ramborger, que es la cara visible siempre en la planificación. Que se reponga de paso. Sí, le vamos a mandar un saludo que está un poco que ella viene hace años siendo parte del equipo y siempre con estas cuestiones de pensar toda la transversalidad que tiene la política pública, porque no es solamente lo operativo en el territorio, sino esto que hablaba el ministro antes que yo estuviera aquí, Guido, qué importante que es pensar los recursos, ¿no? Todos los que integramos Provida institucionalmente desde el Estado somos sujetos políticos. Ahora, no se puede llevar a la práctica una política pública si no están los recursos económicos. Y la verdad que este plan suma recursos a nivel provincial que viene al territorio y el territorio también tiene que hacer su complemento, ¿no? Digo, es un trabajo de mucha articulación intersectorial, como decís, Carlos, y que viene a dar respuesta a una población no solo de vulneración de derechos, sino a la población pampeana. A todos, sí. Bueno, ya no tenemos más tiempo de nada, estamos pasados en horario. Entró un mensajito para el ministro Wisterfeld cuando ya se había ido. No, es simplemente un saludo, dice que es un fenómeno. Humilde y trabajador, muy inteligente, una enciclopedia de la economía, le dicen al ministro, siempre muy coherente, por más dirigentes como él. Lo quería leer porque es un lindo mensaje que recibió el ministro. Vos sabés que en el inicio del programa, tanto la subsecretaria como el ministro tuvieron una parte. Sí. Y hablaron de números. Seguro, a que le pidió más plata, a que le pidió más dinero. Y hay que gestionar los recursos. La verdad que como pampeanos es como que nos sentimos orgullosos también de compartir de alguna manera este programa Provida, donde los que empezaron la colonia hace 30 años atrás hoy están como profes y como líderes, ¿no? Porque también eso es importante, Laura, cuando hay un modelo de gestión que puede sostener las políticas públicas. Porque, a ver, hoy el actual gobernador también fue parte del Provida,
Claro, fue Digo, ministro de Bienestar Social en ese claro, momento. Guido también fue parte Claro, en su Guido que ha ido a la localidad. colonia, sí. Entonces, ser parte también desde el territorio, desde la planificación, también es muy significativo, no da lo mismo una cosa que la otra. Por eso es importante siempre cuando uno habla de este rol de un Estado presente, es entender que la gestión pública es un modelo de gestión, que hay decisión política y detrás de esa decisión política hay recursos que acompañan para que se haga realidad en el territorio. Y eso es para nosotros sumamente gratificante. Muchísimas gracias. Muchísimas venir, gracias a ustedes por estar. por esta hermosa invitación. No, al contrario, Graciela muy atento. Graciela Salvani aquí. Gracias. En el cierre, Salvini. Salvini. Oh, perdón, Se le señora. mezcló la leche. Discúlpeme, señora. Decíamos, gracias por acompañarnos y por ilustrarnos. Nos ha enriquecido lo que nos ha dicho esta noche. Bueno. Nos vamos, así Sí, terminamos sí, esta nos edición fuimos. de La Pampa Hoy, un programa de políticas públicas en la provincia de La Pampa. Hasta el lunes que viene, pasen buena semana. Mañana, caña con ruda. Lo Ah, primero claro. que tenés que hacer a la mañana, ¿eh? No, pues ya no estoy preparado. ¿No la compraste? No. ¿No la preparaste? No. Y además Bueno. esto de levantarme 4 y 10 de la mañana no me da tiempo ya. Bueno, si ustedes tienen ganas, mañana, el día de la Pachamama, unos traguitos de caña con ruda y después arrancamos el 1 de agosto. Chao, hasta el Chao, lunes hasta que el viene. lunes.